Expone su informe a continuación la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, cuya oradora es la hermana María Cristina Mandalani, secretaria de la institución. Buenos días. Buenos días. Gracias. La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, FAERA, a la que represento, está integrada por órdenes y congregaciones religiosas católicas que realizan servicios educativos. Estas órdenes y congregaciones religiosas tienen una extensa tradición educativa en la Argentina, desde mucho antes de la organización nacional. Las primeras escuelas que funcionaron en el territorio nacional fueron fundadas y organizadas por la Iglesia Católica, especialmente por sus órdenes religiosas. Muchas congregaciones religiosas de los siglos XIX y XX organizaron escuelas y colegios en todos los niveles y en todo el país. Nuestras congregaciones colaboran con la tarea educativa de muy diversas maneras. En general, somos titulares de nuestros propios servicios educativos. Sin embargo, no nos resulta indiferente el conjunto del sistema educativo nacional, que es uno solo y que debe trabajar de manera integrada. De ahí nuestro interés en aportar argumentos en esta causa que tiene para todos una enorme trascendencia, sobre todo para el sistema educativo y para los colegios que lo integran. Nuestras congregaciones desarrollan la labor educativa en todo el mundo. La experiencia de educar y de gestionar escuelas en los más diversos contextos, culturales, sociales, políticos y religiosos, siendo mayoría o siendo minoría, nos permiten una mirada global y universal. En este juicio, lo que está en juego es la libertad religiosa y la libertad de enseñar y de aprender. Sabemos de qué se trata y por eso queremos aportar nuestra palabra. Nos interesa de modo particular la defensa y la promoción de los derechos humanos de cada persona y entre ellos la libertad religiosa. Es a la luz de la libertad religiosa que deben resolverse los asuntos vinculados con el factor religioso en la sociedad. Sostenemos que la educación religiosa y moral es un aspecto relevante del derecho de recibir una educación integral. La enseñanza acerca de la religión en la escuela pública puede asumir formas diversas. Lo que no puede decirse es que esa enseñanza pueda, y mucho menos deba, estar ausente. Cercenar la dimensión trascendente y religiosa de la enseñanza es empobrecerla y menoscabar el derecho de los niños a una educación integral. Ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, como esto mismo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta norma coincide casi textualmente con el artículo de la Constitución de Salta que se impugna en este juicio. Por lo tanto, como el objeto del juicio es declarar la inconstitucionalidad de la norma provincial, no hay mucho para discutir. La norma impugnada en cuanto tal es evidentemente acorde con la Constitución. En la causa de Asociación Testigos de Jehová del 9 de agosto del 2005, esta misma Corte dijo que para que una ley sea inconstitucional, la Constitución, la colisión con los principios y garantías de la Constitución Nacional debe surgir de la ley misma y no de la aplicación irracionable que de ella se haga en un caso concreto o de sus resultados. Por lo tanto, si hubiera existido alguna aplicación desviada de las normas en Salta, ese desvío no implica la inconstitucionalidad de la norma, ni invalida el sistema, ni habilita a que sea modificado. Volviendo al derecho de elegir la educación para los propios hijos,
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas y, señalo el I, de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Se trata de dos derechos complementarios, el de crear y dirigir escuelas distintas a las organizadas por el Estado y el de obtener para los hijos educación conforme a las propias convicciones religiosas. Las instituciones que integramos FAERA ejercen en forma directa el primero de esos derechos, pero no pueden desentenderse de la defensa del segundo, que es básico y fundamental. La educación religiosa es también un derecho del niño. La Ley 26.061 garantiza a los niños y niñas el derecho a la educación pública y destaca que ella debe darse atendiendo a su desarrollo integral y respetando su identidad cultural. Repito, la educación debe ser integral y respetar la identidad cultural. Estos derechos no pueden ser solo de quienes tienen recursos económicos para enviar hijos a escuelas pagas de gestión privada. Esto implica discriminar a los más pobres y vulnerables. También en las escuelas de gestión estatal, los padres deben poder encontrar para sus hijos una educación conforme a sus opciones ideológicas y religiosas. De ahí la absoluta pertinencia, legalidad y constitucionalidad del sistema previsto en la provincia de Salta. No hay ninguna duda de que los tratados de derechos humanos reconocen el derecho de los padres a que los hijos reciban enseñanza según sus convicciones religiosas y el derecho de los niños a recibirlas. Sin embargo, en este caso, nos encontramos con que algunos padres, al ejercer ese derecho, no quieren que sus hijos reciban ninguna enseñanza religiosa. Ahora bien, lo que corresponde es armonizar los derechos de todos y no hacer que el derecho de algunos aniquile el derecho de los demás. Eso está garantizado en Salta, porque la educación religiosa no es obligatoria y quien no la desee puede eximirse de ella, respetando el derecho de la mayoría que sí la quiere recibir. La pretensión de eliminar la enseñanza religiosa, en cambio, es evidentemente excesiva, porque para satisfacer el derecho de unos pocos se priva al derecho de la mayoría. El derecho de dar a los hijos educación conforme a las propias convicciones también es un objeto de obligación de los Estados, de garantizar un desarrollo progresivo de los derechos humanos, evitando cualquier retroceso en la materia. En este caso concreto nos encontramos con una provincia que ha previsto un mecanismo idóneo para hacer efectivo aquel derecho. Suprimir ese mecanismo, como se postula en la demanda, implicaría un retroceso en la protección del derecho que podría incluso generar responsabilidad internacional a la República. La Constitución Nacional exige que la organización de la enseñanza escolar se haga respetando las particularidades provinciales y locales. Esto exige el respeto a la idiosincrasia, los valores, las convicciones y los sentimientos del pueblo de Salta, expresados democráticamente en la Constitución provincial, en la Ley de Educación y en la aceptación mayoritaria y pacífica de su implementación. Cada año, la enorme mayoría de las familias de la provincia renueva su adhesión al sistema de enseñanza religiosa escolar, eligiendo para sus hijos libremente asistir o no a los cursos de religión. Queda un minuto, hermano. La provincia de Salta, como otras provincias religiosas argentinas, tiene una tradición secular e ininterrumpida, acorde a su sustrato cultural de enseñanza de la religión en la escuela pública. Con el tiempo, la provincia ha perfeccionado su legislación, adaptándola a la diversidad religiosa,
Todos los cultos tienen lugar en la posibilidad de ser educados religiosamente. No es exclusivo ni excluyente el culto católico. Hoy a nadie se le impone recibir una educación religiosa que no quiere, y a los padres se les ofrece la opción de que sus hijos reciban o no una enseñanza religiosa determinada. Privar a las familias de esa enseñanza religiosa está lejos de ser una acción neutral. Sería un acto de intolerancia e imposición de la ideología hostil a la religión de unos pocos, a costa de la libre elección de la mayoría. Hacer lugar a la demanda no solamente avasallaría los derechos constitucionales de los salteños, implicaría un grave precedente ante la nación. En síntesis, excelentísima Corte, las congregaciones religiosas católicas dedicadas a la educación, desde nuestra experiencia en la materia venimos a decir que no hay educación integral ni completa si en ella no se incluye la dimensión religiosa. Muchas gracias. Gracias.